Vamos a hacer hoy el análisis sintáctico de un fragmento que ya hicimos en clase que pertenece al árbol de la ciencia. Como siempre, subrayamos los verbos: parece, moverá, el gerundio diciendo y la perífrasis verbal puede haber. Al tener un punto y seguido, estas dos oraciones se convierten en oraciones independientes, por lo tanto podemos analizar una oración por una parte y otro periodo sintáctico por otra parte. Empezaremos por tanto por la primera, que es una oración simple con el verbo parece como núcleo del predicado, un verbo copulativo. Por lo tanto, el sujeto de esta proposición es el pronombre demostrativo esto, sujeto, y el predicado de esta oración simple sería me parece muy vago. Muy vago, como el verbo es copulativo, funciona de atributo, un atributo que es un sintagma adjetivo con su adverbio modificador, complemento del adjetivo muy y el adjetivo vago. Finalmente, el pronombre personal me actúa de complemento indirecto. Y pasamos al siguiente periodo sintáctico, que es el más largo y que podemos dividir en dos partes. Por un lado, a una colectividad no se la moverá jamás, y por otra parte ya la parte correspondiente al gerundio. Bien, la partícula se ya nos señala que la estructura es una estructura impersonal, por lo tanto no tiene sujeto. A una colectividad el verbo será moverá, al no tener sujeto todo lo demás, y ponemos la raya porque continúa aquí el predicado de la oración, el núcleo es moverá, y a una colectividad funciona de complemento directo, sintagma preposicional, complemento directo con su enlace y su término, donde una es un determinante y colectividad del sustantivo. La negación del verbo, el se que marca la partícula es partícula de impersonal, la es un pronombre personal en función de complemento directo porque hace referencia a colectividad, verbo moverá, y jamás es un adverbio que funciona de complemento circunstancial de tiempo. A esta estructura se le añade un complemento circunstancial de modo, que es una proposición subordinada en gerundio, que es la que tenemos abajo y que vamos a analizar. Este complemento circunstancial de modo, que es la proposición subordinada en gerundio, tiene al verbo diciendo como verbo núcleo del predicado. Todo esto sería predicado. El sujeto de este verbo es también impersonal, como la del verbo principal moverá. Le es un complemento indirecto, pronombre personal. Y ahora estos dos puntos señalan que esta proposición subordinada que tiene como núcleo verbal la perífrasis puede haber, actúa de complemento directo del verbo diciendo. Los dos puntos nos señalan que estamos ante una proposición subordinada sustantivo del verbo decir, y los dos puntos sustituyen al nexo propio de estas proposiciones, que es que.
Finalmente, una forma social mejor es complemento directo sintagma nominal del verbo o de la perífrasis puede haber, que también es una perífrasis impersonal, donde una es determinante, forma es el sustantivo núcleo, social un adyacente y mejor también es un adyacente. Por lo tanto, tenemos una proposición simple, una oración simple que forma parte del fragmento o que inicia el fragmento. Esta proposición está formada por el pronombre demostrativo sujeto esto y me parece muy vago el predicado con un complemento indirecto pronombre personal, el verbo parece, y como verbo copulativo se acompaña del atributo muy vago. En la segunda parte de la oración tendríamos el verbo moverá, el se es la partícula que marca la impersonalidad de la oración, por lo tanto la oración es impersonal, y se acompaña de un complemento directo a una colectividad, un sintagma preposicional y un sintagma preposicional, complemento directo que también redunda el pronombre personal la referido también a colectividad. Jamás es un adverbio complemento circunstancial de tiempo, y dentro también de esta proposición, dentro de esta oración, nos encontramos un complemento circunstancial de modo que es una proposición subordinada en gerundio. Aquí la tenemos, diciendo es el verbo de esta proposición subordinada en gerundio que forma parte, como ya digo, del predicado de la segunda oración. Le es un complemento indirecto en función pronombre personal, y estos dos puntos nos señalan que estamos ante una proposición subordinada de complemento directo. Esta proposición subordinada está formada por la perífrasis puede haber y el complemento directo, ya que puede haber es una perífrasis de carácter impersonal, complemento directo sintagma nominal con su determinante, su sustantivo, el adyacente social y el adyacente mejor.